Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar con el curso de Oseas y vamos a ver ahora el capítulo 13. Capítulo 13 de Oseas dice: Cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Nuevamente tenemos aquí a el profeta hablando de esa calamidad, devastación, destrucción que iba a venir sobre Israel. Y vamos a ver a través de este capítulo cómo es que Dios vuelve a predecir, a predicar, a alertar al pueblo de Dios para que vean su pecado. Por eso dice en el versículo 1, hubo temor, pero dice, mas pecó en Baal y murió. Continuamos con Oseas capítulo 13, versículo 1. Y quiero que noten lo siguiente, dice la palabra de Dios, mas pecó en Baal, como ya lo hemos visto en otros versículos, como Efraín incurrió en ese pecado. Pero la Biblia, la palabra mas pecó en el original significa mas fue culpable en Baal y murió. Nosotros sabemos que esto habla acerca de una muerte espiritual, porque pues Israel seguía vivo, ¿verdad? Hablando físicamente, pero espiritualmente ellos estaban lejos de Dios. El corazón, ¿verdad?, de estas personas se había alejado totalmente de Dios. Y vemos entonces que Efraín incurrió en culpa a través de Baal y se contaminó en este culto y por eso pues murió, ¿verdad? Lo vemos también en Oseas 4:10, Oseas 9:11 y Oseas 9:16. Porque adoraba a Baal, de quien esperaba el crecimiento y el aumento de su vida. Pero nosotros sabemos que esto no era así, o sea, era Dios el que les daba todo, era Dios el que los bendecía y no eran los Baales. Pero ellos creían en Baal, ellos adoraron a Baal y por eso ellos se murieron espiritualmente, fueron separados, ¿verdad? Se apartaron de Dios por su pecado. Así que Efraín siguió pecando, Israel, reino del norte, siguió siendo idólatra con Baal. Y dice el versículo 2, y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes. Se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de las cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Qué triste es que Israel se haya vuelto a la idolatría, cuando tú y yo sabemos perfectamente que, por ejemplo, en la Biblia enseña en el libro de los Salmos, capítulo 115, si quieres ir conmigo rápidamente al capítulo 115 de los Salmos, donde Dios nos enseña que tienen oído, dice en el 115, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, lo que acabamos de ver, obra de manos de hombres, como lo dice la Biblia, que ellos hicieron artífices y hicieron ídolos. Tienen boca, dice, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Dios les había dicho, hermanos, desde el principio, en el libro de Éxodo, y se lo repite en el libro de Deuteronomio, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Eso se los dice claramente en el libro de Éxodo 20, cuando dice en el 22, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás, versículo 4, imagen ni ninguna semejanza
de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás, versículo 5 del capítulo 20 de Éxodo, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así es que dice la palabra de Dios, al final de aquí dice, y hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. Esta gente aborrecía a Dios porque tenía en primer lugar su idolatría. Dice en Oseas 13:2, regresando, ahora añadieron a su pecado, añadieron. Se fueron cada día más profundo y más profundo. En vista de esto, dice aquí el escritor Reda Wolf, no es de extrañar que quien ha entrado en el milenio de la muerte, en este caso de la inmundicia, cada día se hace más alto, cada día crece más, cada día ofrece más a su pecado que ofrecer al Dios vivo y verdadero. Así que Efraín continuaba fallando a Dios, continuaba siendo un pueblo pagano, un pueblo que tenía ídolos, especialmente dice imágenes de becerro, como es aquí, que besen los becerros. Acuérdense, hermanos, esta idea del becerro viene desde Éxodo 32, desde aquellas épocas en las cuales ellos tenían una imagen de becerro que habían fundido. Vamos a ver rápidamente, vamos a ir a Éxodo 32, donde nos hace recordar ese pecado, ¿verdad?, de Israel, que mientras Moisés subía a hablar con Dios, ellos se hicieron de un becerro. Dice, por ejemplo, la palabra de Dios en el 32:1, viendo el pueblo de Éxodo, 32:1 de Éxodo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y tráenmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y dio forma con buril e hizo en ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Por eso dice en el versículo 7, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. No nomás lo hicieron, lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hermanos, el pecado de la idolatría no era algo nuevo. Ustedes recordarán a la esposa de Jacob, Raquel, que hurtó los ídolos de su padre Labán y que los escondió debajo, sentado en verdad cuando ella estaba en su tienda. Siempre podemos ver de una u otra manera que Israel hizo idolatría y especialmente le gustaban los becerros de fundición de oro. Así que la palabra de Dios nos enseña que nos denota una imagen fundida, una imagen que determina en dónde estaba su corazón. Eran estatuillas de bronce y dicen recubiertas de plata, algunos piensan así, pero dice aquí la palabra de Dios claramente en el versículo 2, los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Estas palabras, hermanos, revelan el completo absurdo de los ritos de la fertilidad. Aquí se presupone el sacrificio humano
es decir, la ofrenda del primogénito concebido en los bosques sacros. Al mismo tiempo el ídolo recibe el beso del culto. En Primero de Reyes, vamos a ver, Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 18, dice así: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Ahí está claramente, ¿verdad? Así que vemos, hermanos, que ellos sacrificaron hasta sus hijos porque era el culto que hacían absurdo a estos ídolos de la fertilidad, que se le conoce de Baal, y por eso la palabra de Dios nos enseña esto, nos enseña cómo ellos se habían hecho un ídolo, un becerro, y se habían apartado de Dios, y pues su pecado cada día era más profundo, más hondo, y cada día caían más bajo. Por eso dice el versículo 3, por tanto, es decir, la pena introducida por su pecado, porque continuamente se alejaban de Dios, el Señor anuncia un juicio y dice, por tanto, serán como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada, que pasa como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Si ustedes notan, el Señor está hablando de 4 símiles, porque utiliza la palabra como, que hablan de algo, de objetos que desaparecen rápidamente. Esto nos hablan y nos describen la destrucción, de cómo ellos iban a ser desvanecidos y que rápidamente iban a ser destruidos. Así que tomen nota de esto, ¿verdad? Aquí podemos ver, tengo aquí anotado los 4 símiles que describen esta destrucción, como la niebla de la mañana, como el rocío de la madrugada, que no sabemos que son pasajeros, duran solamente un tiempo limitado, y como el tamo que la tempestad arroja de la era. Ese tamo es un arbusto seco que se lo lleva el viento, o como el humo, o más bien, y como el humo que sale de la chimenea, que sale y se desvanece y se pierde. De esa manera, Israel iba a ser juzgada, Israel iba a ser llevada al cautiverio por su pecado. Y con estos 4 símiles está describiendo la rapidez con que el Señor lo iba a hacer, porque ellos se habían caído muy, muy bajo. En el versículo, qué bonito es nuestro Dios, ¿verdad? Qué hermoso es Dios, porque Dios siempre da una oportunidad a arrepentirse. Y me gusta mucho lo que dice en el libro de Miqueas 7:18, que dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad, ¿verdad? La maldad que hacemos, hermano. Léelo ahí en tu casa, Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, amor, verdad, misericordia. Dice la palabra de Dios, porque se deleita en misericordia. Dios se deleita en perdonar. Y a pesar de que Dios ya había lanzado un juicio, había dicho que iba a terminar con Israel por su pecado, como la niebla, como el rocío, como el tamo, como el humo. Ahora Dios dice, mas yo soy Jehová. Oseas anuncia un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza. A pesar de que ellos habían profundamente caído, dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro, y nota Dios con D minúscula, fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Qué bonito pasaje que nos habla de que no hay otro camino para ir al Señor, para ir al cielo,
sino solamente Dios. Y que Israel no iba a conocer a otro gran ayudador como Dios. Jehová es el único Dios de Israel que Israel conoció. Este versículo entonces nos habla de que Él es el único Salvador y de que no hay más. Y podemos ver, hermanos, en Isaías, por ejemplo, Isaías desde los 40, 41, 42 en adelante, vas a encontrar un pasaje que dice que no hay otro Dios como nuestro Dios. Te voy a leer solamente aquí dos pasajes que están en Isaías, capítulo, ahora mismo estoy buscando, 43, Isaías 43, 11, que dice así: yo soy Jehová y fuera de mí no hay más. Y fuera de mí no hay, quien salve. Repito, Isaías 43, 11. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. ¿Verdad? Luego en el 45, versículo 21 dice: proclamad de hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Y encontramos en la Biblia cómo el Señor nos enseña una y otra vez que no hay más Dios verdadero que Jehová. Ana, aquella mujer que también oró por su hijo, en el capítulo 2, en el primer libro de Samuel capítulo 2, dice en el versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Se fijan? No hay otro Dios que nos pueda ayudar como Él. No hay otro Dios que sea como nuestro refugio, que es Jehová. Y por eso dijo Oseas: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Es decir, desde que Dios los encontró en esclavitud, en pecado, que estaban siendo subyugados, que estaban sufriendo. Desde entonces Dios, ¿verdad?, los vio no bonitos, no buenos, sino en pecado, en esclavitud, y Dios los amó y los sacó. Así que, hermanos, sabemos que el término Jehová es el que era, el que es y el que ha de venir, el que tiene existencia por sí mismo. Elohim, el Todopoderoso, el único verdadero. ¿Qué es lo que está hablando aquí? Yo soy Jehová, tu Dios, ¿verdad? El que te ha creado, el que tiene existencia por sí sola, el que era, el que es, el que ha de venir. Él es a quien tú debes acercarse. Y dice: ni otro Salvador sino a mí. No hay más, hermanos, fuera de Él. Lo dice la palabra de Dios, que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Tú lo sabes, Juan 14:6. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que, hermanos, no hay más, solamente uno, Jesucristo, Jehová, Dios nuestro Salvador, es el único que nos puede ayudar en los momentos tan difíciles que a veces pasamos. Así que acudamos a Dios y glorifiquemos su nombre siempre. Por eso dice: mas yo soy Jehová. Así que, hermanos, dice en el versículo 5, yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Esto habla de una alabanza a Dios, que Dios continuaba amándolo, pero que Dios lo amó desde que, dice, yo te conocí en el desierto, en la tierra seca. Es decir, cuando más mal estabas, cuando más destruido, débil, desahuciado, Dios estuvo ahí para ayudar al pueblo de Israel. Yo te conocí. Hermanos, amigos, si hay alguien que nos conoce, si hay alguien que conoce nuestros suspiros, nuestros pensamientos, es Dios.
Por eso no hay otro como Él. Por eso no hay otro como nuestro Señor. Y hermanos, nuevamente en el versículo 6 dice el Señor, por medio de Oseas, en sus pastos se saciaron. Es decir, su corazón, como dice más adelante, y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. El hecho de que Israel hiciera a un lado a Jehová como su pastor, quien era Dios el que le saciaba, quien era Dios el que le llenaba. Israel, ¿verdad? Se aleja y se vuelve orgulloso su corazón. Se enaltece, pensando que todo lo que él tiene es por él. Pero esto nos contrasta, hermanos, con el conocimiento correcto de Dios, porque Israel cayó porque le faltó conocimiento, y lo dice aquí, por esta causa se olvidaron de mí. Esta fue la causa, hermanos, su corazón ensoberbecido les llevó a alejarse de Dios, a dejar de conocer a Dios, a dejar de ser saciados en los pastos verdes de su palabra. Recuerden lo que dice la Biblia en el Salmo 23, que todos conocemos, que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego, ¿se acuerdan de este verso? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y no solamente nos hace descansar, desde que va a confortar, nos va a guiar, nos va a alimentar, nos va a pastorear, nos va a nutrir. Pero Israel prefirió olvidarse de este alimento, olvidarse de la palabra de Dios, alejarse, y el orgullo del corazón de Israel hizo que ellos se alejaran. Por eso, hermanos, es importante, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Israel tenía sus pensamientos en Baal. Pensaba que en esos pastos falsos, en esos pastos de idolatría y paganos, se iba a saciar. Pero lo que pasaba es que nada más se llenaba de soberbia su corazón. Y hermanos, cuando una persona anda mal, cuando andamos mal, nuestro corazón se ensoberbece, nuestro corazón se vuelve duro y no escucha palabra de Dios. Nosotros debemos de entender que si nos olvidamos de Dios y de su palabra y de tener esa comunión con Dios, vamos a terminar olvidando a Dios y alejándonos de Dios como Israel lo hizo. Por eso el versículo 7 dice, por tanto, nuevamente, ya lo dijo en el 3, por tanto, van a ser destruidos como la niebla, como el rocío. Y luego en el 7, por tanto, por su pecado, por su soberbia, por su idolatría y por su soberbia, dice, yo seré para ellos como león, como un leopardo en el camino los acecharé. Aquí nuevamente utiliza otros dos símiles, como león y como leopardo. Anuncia ese eminente juicio, ese eminente exilio hacia Asiria por su pecado. Y así como un león desgarra a su presa, ¿verdad? Entonces ahora vemos aquí que el Señor, que era su pastor, ahora se convertía como un león para acabarlos y como un leopardo, ¿verdad? Nos habla de esa manera en que Dios iba a acabar con Israel por su pecado, ¿verdad? Así que vamos a ver un pasaje, lo que dice Jeremías 5, Jeremías 5, 26.
que dice así la palabra de Dios. Jeremías 5:26 dice, porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Así Israel era, y así Israel iba a ser acabada, ¿verdad? Que dice aquí la Biblia, fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos. Acuérdense, lo vimos en algunos otros capítulos, que Israel utilizaba trampas como para atrapar animales, utilizaba trampas, era fraudulento, era engañoso para acabar con su mismo pueblo. Y Dios ahora enseña y dice, yo voy a acabar como león, como leopardo, con este pueblo pecador. Así que varias acciones de Jehová son representadas por diferentes animales, ¿verdad? Según sus características, como león y como el leopardo. Continúa con otra símil más. El primer símil fue como león, como el segundo como leopardo y el tercero en versículo 8, como osa que ha perdido los hijos, los encontraré. Fíjense, y desgarraré las fibras de su corazón. Wow. Oseas proclama claramente el juicio de Jehová en el futuro inmediato, como lo indica en este símil del oso, y utiliza dos verbos imperfectos que son colocados al principio de esta cláusula, que dice claramente que lo encontraré y desgarraré. Y luego dice, y allí los devoraré como león, fiera del campo los despedazará. Dios va a despedazar a su pueblo por su pecado. ¿Por qué león? ¿Verdad? Como vemos aquí, utiliza esta ilustración y una ilustración que utiliza para hablar acerca del juicio que Dios va a tener sobre Israel. Y Oseas pareciera que está utilizando las mismas palabras de Amós cuando dice Amós 5, 18 y 19, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, o sea, el día de juicio. Luego dice el 18 de Amós 5, 19, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Así que de la manera que Oseas habla, también hablamos en Amós 5, 18, 19 y en adelante, y nos relata cómo va a ser esa destrucción en la vida de el pueblo de Israel. Así que encontramos, hermanos, una imagen de un oso listo para atacar, de un oso que extiende sus patas, ¿verdad? Para, como dice aquí en el versículo 8, desgarraré las fibras del corazón, y nos habla de ese inminente castigo que iba a venir y esa completa pérdida del pueblo, de destrucción por su pecado, ¿verdad? Así que Dios dice, como osa, como león, voy a destruir a Israel. Y me encanta mucho cómo es Dios siempre, hermanos. Ya lo vimos en el versículo 4, más yo soy Jehová, o sea, como si yo soy tu Salvador, yo soy quien tú debes de poner tus ojos. Pero ahora en el versículo 9 dice, te perdiste, es cierto, se alejó, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Cuando Israel se alejó y estuvo mal delante de Dios, aún Dios le llamaba. Por eso dice, por ejemplo, el capítulo que leíamos en el 11, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí.
Oseas 11:2. Así que hermanos, el Señor quería y quiere ayudar a Israel. Nadie podía ayudar a Israel, solamente Dios, solamente su Creador, solamente su Rey, ¿verdad? Ese Rey que los sacó de Egipto, ese Rey que les dio esa vida eterna en Él. Así que, mas en mí está tu ayuda. Como lo hemos leído, fuera de Dios no hay mejor ayuda. Fuera de Él no lo hay más. En el 13:4 ya lo leímos. Él es su único Salvador. Y Israel no puede encontrar ayuda fuera de Jehová, ¿verdad? Ni podemos pensar que hay otro Dios, porque solamente hay uno, Jehová de los ejércitos. E Israel y nosotros, hermanos, necesitamos la ayuda de Dios. Y esa ayuda solamente viene y está en Él. Así que busquemos el rostro de Dios. Entonces veíamos que solamente en Dios está el ayudador, aquel que te puede ayudar y sacar en tu propósito, en tu esfuerzo, en lo que estás haciendo. El único que nos puede ayudar es Dios. Y el 10 dice, por eso pregunta, ¿dónde está tu rey? ¿Para qué te guardé con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Sabemos, hermano, que Israel pidió rey allá en primero de Samuel capítulo 8, versículos del 5 al 6. Israel desprecia al rey de reyes y quiere un rey como las otras naciones. Dice aquí que podemos ver cómo, por eso Dios cuestiona, ¿dónde está tu rey? Como diciendo, ¿quién te va a ayudar en estos momentos? Solamente Dios, hermanos. Solamente Dios podría ayudar a Israel. Dice, ¿dónde está tu rey? ¿Para qué te guardé con todas tus ciudades, tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipe? Como lo dice 1 Samuel 8. Así que, hermanos, Israel fue desagradecida. Israel despreció, rechazó el conocimiento, lo que Dios le daba. Y por eso dice lo que dice en el capítulo 8, en el versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. 1 Samuel 8, 4 y 5. Qué triste es, hermanos, que Israel despreciara a Jehová, rechazara la ayuda de Dios y después buscara un rey como las otras naciones tenían un rey. Qué triste, ¿verdad? Haber dejado la mejor ayuda por algo material, por algo físico, porque querían seguir el pecado y querían imitar a las otras naciones. Cuidado, hermanos, con imitar lo que hay a nuestro alrededor, lo que las modas nos ofrecen, lo que el mundo nos ofrece. Mejor pongamos nuestra mirada y vayamos al único ayudador, Jehová de los ejércitos. Así que dice el versículo siguiente, el versículo 11, te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira, ¿verdad? La realeza solo se concedió a Israel en la ira de Jehová. Qué triste, ¿verdad? Pero Dios le dio lo que Israel quería y dice que acaba de despojar en su ira a ese cargo real. Y en el versículo 12 continuamos donde dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. Nos habla de cómo Israel había caído y cómo Israel se había
persona estaba ligado, estaba adherido, estaba desviado totalmente y su corazón no buscaba a Dios porque dice, atada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado. ¿Se acuerdan cómo dice la Biblia, por ejemplo, en Proverbios, que guardemos nuestro corazón? Ellos lo que guardaban era su maldad, era su pecado, en vez de guardar, ¿verdad?, las cosas de Dios. En vez de buscar a Dios, ellos hacían maldad, guardaban su pecado, practicaban el pecado, vivían fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que a la carne le agradaba. Ahora va a utilizar Dios una metáfora diferente que describe la historia de la transgresión de Efraín, especialmente la de las últimas décadas, la imagen de los dolores de parto de la madre. Dice, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Así que la metáfora recibe un giro peculiar. Efraín no representa como una mujer que da luz, sino como el niño que va a nacer, y se le llama audazmente un hijo insensato, un hijo que no escucha. Así que no sabemos, hermanos, que Efraín, como dice aquí la Biblia, no fue sabio, no escuchó el consejo de Dios, sino todo lo contrario, fue insensato y rechazó el conocimiento de Dios, como lo hemos leído en el 4:6 y como también lo dice el 6:6, que porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y por eso este pasaje, esta metáfora, nos habla de que Efraín no apareció, ¿verdad?, a la boca del útero en el tiempo ordenado de Jehová, ¿verdad? Y pues esto solamente nos habla de la actitud negativa, del momento de juicio que venía sobre Israel, porque ellos no habían tenido conocimiento y era un hijo no sabio, como Jesucristo dice ya en Mateo 7, que aquel que no oye y no hace le va a comparar a un hombre insensato, a un hombre que no escucha, a un hombre que no es sabio, como Israel lo fue. Y nuevamente el Señor dando esperanza, dando un mensaje de salvación, de esperanza, dice, de la mano del Seol los redimiré. Sabemos que Seol es el lugar donde van los muertos. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Así que el Señor quiere y siempre ha querido redimir a su pueblo, ¿verdad? Y siempre hay esa esperanza y siempre hay tiempo de regresar. El Señor quería que Israel regresara y dice que de la mano del Seol los va a redimir en una acción futura, ¿verdad? Una profecía en el futuro que pasará con Israel. Y nuevamente utiliza una metáfora en el cual él describe cómo Israel había crecido junto a los juncos, como las cañas, pero cómo el Señor también lo hizo como el desierto lo destruyó. Aunque él fructifique Israel entre los hermanos, vendrá el solano, el sol fuerte, ¿verdad? Viento de Jehová, se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su fuente. Él saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. Así que Oseas continúa mandando este mensaje de amenaza, este mensaje de juicio, ¿verdad?, en el cual quiere que Israel regrese, en el cual nos revela las
la tormenta de las tropas asirias que van a venir, ¿verdad? Y que van a acabar con Israel por su pecado. Pero también nos dice claramente que aunque Él fructifique, tarde que temprano Dios va a hacer secar eso. Así que hermanos, cuando nuestras vidas están lejos de Dios y cuando pensamos que sin Dios podemos hacer mucho, estamos equivocados. Tarde que temprano el Señor nos va a hacer secar, nos va a hacer entender que sin Él no somos nada. Y para terminar, nuevamente dice el capítulo 13, versículo 6, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Lo que hemos venido aprendiendo y enseñando por su pecado ha caído. Pero dice, caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Qué tristeza va a ser esto cuando veamos, ¿verdad?, que Israel es llevado al cautiverio por su pecado y cómo su gente sufrirá, ¿verdad? Cómo su gente va a ser sacrificada y va a ser maltratada por su pecado. Por eso dice, Samaria será asolada porque se rebeló contra su Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Cada cosa que hacemos, hermanos, mala delante de Dios, termina mal. Y aquí nos habla entonces de esa invasión que va a venir, ¿verdad?, al pueblo de Dios, y también que en este caso las mujeres embarazadas, ¿verdad?, van a ser abiertas, van a sufrir, cosas horrendas van a pasar por su pecado. Así que, hermanos, no hay otra cosa mejor que estar en comunión con Dios, que acercarnos a Dios y que no hagamos enojar a Dios. Y en este capítulo 13 pues vemos esa contundente profecía en juicio de destrucción total sobre Efraín por su pecado, que iba a ser destruida.